Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Carlos Andrés Correa. Voy a realizar la actividad del módulo 1, el taller de estudio sobre electrostática, campo y potencial eléctrico y corriente eléctrica. Voy a resolver el ejercicio 2539 del capítulo 25, corriente, resistencia y fuerza eléctrica, sección 25.5, energía y potencia en circuitos eléctricos, del libro Física Universitaria y Física Moderna. Dice así: bombillos eléctricos. La especificación de la potencia de una bombilla eléctrica, como las comunes de 100 vatios, es la potencia que disipa cuando se conecta a través de una diferencia potencial de 120 voltios. ¿Cuál es la resistencia de A? Una bombilla de 100 vatios, una bombilla B, una bombilla de 60 vatios, C. ¿Cuánta corriente consume cada tipo de bombilla en su uso normal? Bueno, para la solución de la resistencia de la bombilla de 100 vatios, podemos usar la fórmula de potencia. Decimos que potencia es igual a una diferencia potencial por la intensidad de corriente, que sabemos que intensidad de corriente viene siendo igual a la carga por una unidad de tiempo. Pero para poder encontrar el valor de esta resistencia, pues digamos que juntamos las fórmulas de potencia con la ley de Ohm, donde decimos que potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. De esta fórmula, que es como la potencia que se disipa en una resistencia, despejamos R, donde decimos que R es igual al voltaje al cuadrado sobre P. Hacemos un pequeño diagrama. En este pequeño dibujo pues no tenemos en cuenta la resistividad de nuestros conductores del cable, donde tenemos nuestra fuente, que es 120 voltios, y la potencia de la bombilla. Reemplazamos valores, decimos que la resistencia es igual a 120 voltios, o 120 al cuadrado sobre 100. Este nos da un valor de 144 ohmios. Decimos que la resistencia de una bombilla de 100 vatios conectada a través de una diferencia potencial de 120 voltios es igual a 144 ohmios. Para la resistencia de una bombilla de 60 vatios, decimos que potencia igual a voltaje o diferencia potencial por la intensidad de corriente. Resolvemos de la misma manera que hicimos en la primera ocasión, donde decimos que R es igual al voltaje al cuadrado sobre P. Tenemos nuestro pequeño diagramita, pequeño dibujo, donde vemos pues que la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Reemplazamos valores. Ya decimos que 120 al cuadrado sobre 60. Esto nos da un valor de 240 ohmios. La resistencia de una bombilla 100 vatios conectada a través de una diferencia potencial de 120 voltios es 240 ohmios. ¿Y cuánta corriente consume cada tipo de bombilla en su uso normal? Pues ya tenemos valores de corriente, de ohmios y voltaje. Podríamos usar la ley de Ohm, donde decimos que voltaje es igual a la corriente por resistencia, o corriente igual al voltaje sobre resistencia, o resistencia sobre igual al voltaje sobre intensidad. Decimos que la corriente de una bombilla de 100 vatios es igual a, entonces usamos la segunda formulita donde decimos que corriente igual al voltaje sobre resistencia. Decimos que 120 voltios es igual, corriente igual a 120 voltios sobre 144 ohmios. Y esta nos da una corriente de 0,83 amperios. Para la corriente de la bombilla de 60 vatios decimos que la corriente es igual a 120 voltios sobre 240 ohmios. Esto nos da un valor de 0,65 amperios. Bueno, esta es la respuesta a este ejercicio. Muchas gracias.